Muchísimas gracias, Daniel. Hoy, 1 de octubre, celebramos el Día Internacional de las Personas de Edad y por ello hoy tenemos muy presente a las personas mayores de 65 años y sus necesidades para su protección y para procurarles un envejecimiento sano y también para nuestro propio envejecimiento en años venideros. Por eso nos parece muy oportuno contar con uno de los mejores traumatólogos del panorama médico español, el doctor Alonso Bau. Él es actualmente cirujano en la unidad de cirugía protésica de cadera y rodilla en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid y además atiende su actividad privada en el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital de Torrelodones. El doctor Bau lleva 12 años de dedicación a las enfermedades de la rodilla y la cadera, prestando especial atención a la cirugía de prótesis. El doctor realiza más de 200 intervenciones al año como primer cirujano, lo que es un número muy superior a la media de otros especialistas. Un saludo, doctor Bau, bienvenido. Gracias por conectar telefónicamente con nosotros y dejar al lado su agenda y sus actividades. Un placer que esté en este día en la radio con nosotros. Hola, buenas. Cuéntenos, a partir de cierta edad, ¿por qué debemos prestar atención al cuidado de nuestras articulaciones? Bueno, porque es la principal causa de discapacidad en personas mayores de 65 años. No son los infartos ni nada parecido, es la artrosis la principal causa de discapacidad en personas mayores. ¿Y esta artrosis se produce por el desgaste de los huesos, las articulaciones, o se trata de caídas que requieren una prótesis? Bueno, la causa fundamental de la artrosis es el desgaste mecánico producido por la edad. Consiste en la desaparición del cartílago, que es un tejido que tenemos en los extremos de los huesos a modo de aislante y que hace que un hueso deslice sobre otro sin producir dolor. Cuando ese tejido que llamamos cartílago se pierde, aparece la artrosis y los huesos literalmente rozan unos contra otros y se provoca un dolor y una pérdida de movilidad, que es lo característico de esta enfermedad. Y bueno, como vamos viendo que la esperanza de vida va aumentando y la calidad de vida, pues por consiguiente también tiene que aumentar, pero este problema de la artrosis va en aumento. Efectivamente, hay que pensar que nuestro cuerpo está muy bien diseñado, pero el ser humano ha vivido tradicionalmente unos 30 años. En el Imperio Romano esa era la esperanza de vida media. Ahora estamos cerca de los 90, es decir, que nuestro organismo tiene que aguantar 3 veces más. Y algunos tejidos no aguantan tanto tiempo, entre ellos nuestras articulaciones. Pensemos en cualquier otra máquina de nuestra vida diaria, una lavadora, que dure 90 años, sería impensable y se desgastan. Entonces nos encontramos con pacientes que la medicina les ha permitido llegar a edades muy avanzadas, con muy buena calidad de vida y que están muy discapacitados porque no pueden practicar las actividades deportivas, cuidar a los nietos, salir a pasear, no pueden hacer la vida de antes. Uh-huh. Y bueno, un paciente que estamos hablando que padece artrosis, este desgaste, ¿cuándo estamos hablando de la necesidad de implantar una prótesis? ¿Cómo lo valora esto el especialista? Tiene que ser siempre la última opción. Cuando la articulación está ya muy dañada y los demás tratamientos han fracasado. Cuando el dolor se controla con un poco de rehabilitación, con calmantes o incluso con infiltraciones, es mejor controlar el dolor así. Solo cuando ya nada funciona es el momento de plantearse cambiar la pieza, ¿no? Y quitar la articulación desgastada y sustituirla por una prótesis. Y bueno, las prótesis me imagino que las que se colocan son de diversos tipos. No sé desde su punto de vista qué prótesis son las más recomendadas, por ejemplo, en pacientes con artrosis de cadera. Como dice, hay una gran variedad de prótesis y hay que adaptarlas a cada paciente y hay que tener especial cuidado con los pacientes mayores que tienen un hueso frágil. De hecho, a los pacientes les inquieta mucho este tema porque son conscientes de que tienen un hueso débil, muchos ya están diagnosticados de osteoporosis, tal vez han tenido alguna caída en el pasado y se han roto una muñeca. Nosotros tenemos muchos tipos de implantes y muchos de ellos diseñados precisamente para los huesos frágiles, ¿no? Por medio de lo que llamamos las técnicas de cementación podemos conseguir con una especie de pegamento, para que me entiendan los pacientes, que las prótesis se fisen a huesos muy osteoporóticos. Con eso resolver este problema. Muchos pacientes mayores se acercan a la consulta pensando que son demasiado mayores para que haya una solución para su problema, que someterse a una cirugía con esas edades y con esas calidades de hueso
pues va a ser un gran problema. Pero hay que transmitir la idea de que no, esa es la norma. No suelen ser los pacientes jóvenes los que vienen a nuestras consultas, son los pacientes ancianos. Y llevamos mucho tiempo enfrentándonos a esto y hemos desarrollado alternativas y tipos de prótesis capaces de fijarse correctamente en el hueso anciano, que evidentemente pues es un hueso más débil que el de un chaval de 20 años. Como habla de personas jóvenes, me gustaría también pararme un poco a pensar, aunque estamos centrados en las personas de edad avanzada, cualquiera de nosotros estamos expuestos de pronto a una caída y a una posible colocación de prótesis. Sí, efectivamente. Bueno, la mayor práctica hoy día de deportes de riesgo, por ejemplo, hace que, por desgracia, nos veamos ante esa situación. Pacientes jóvenes con una destrucción articular no provocada por la artrosis, sino por traumatismos, y en edades muy jóvenes una articulación tan dañada como la de un paciente muy anciano y la necesidad de una prótesis. Es un pequeño reto también para la cirugía ortopédica. Pacientes, si bien tienen unos tejidos de muy buena calidad, hay que intentar que los implantes duren muchísimo, ¿de acuerdo? Y ese es el principal problema, que a esos pacientes les queda mucha vida por delante y lo que le vamos a implantar es una máquina y hay que intentar que dure, pues a ser posible, toda su vida. Y a veces si le implantamos la prótesis muy joven, pues es imposible, no va a durar tanto. Claro, evidentemente. Bueno, el tema de la operación, que me comenta que es supone cierto reto, ¿no?, para la cirugía, pero bueno, como usted tiene experiencia en este tipo de operaciones, ¿cómo se realiza esta operación? ¿Qué hay que tener en cuenta? Después, en el posoperatorio, ¿cuánto tiempo tarda el paciente en hacer vida normal? Bueno, es un reto, pero es una práctica del día a día de cualquier cirujano protésico. Con un correcto estudio preoperatorio, con una buena valoración por el anestesista, con una buena corrección de la nutrición del paciente, si es que tiene una mala nutrición preoperatoria, podemos afrontar la cirugía con unas tasas de éxito muy altas y devolver a la inmensa mayoría de los pacientes la calidad de vida que han perdido por la artrosis. La cirugía suele ser una cirugía no muy larga, tanto una prótesis de rodilla como una prótesis de cadera suelen tardarse menos de 2 horas en implantarse, y hoy día las técnicas anestésicas y del control del dolor han hecho que sea una operación muy llevadera. Habitualmente el paciente está despierto durante la intervención, se hacen con anestesia raquídea, algo parecido a la de las embarazadas, y al día siguiente de la cirugía, tanto en la rodilla como en la cadera, el paciente ya se empieza a sentar y a las 48 horas habitualmente empieza a caminar. Es decir, que se recupera bastante rápido la capacidad de caminar. El ingreso puede durar entre 3 y 5 días y el paciente se va a su casa caminando con ayuda de unas muletas. La vuelta a la vida normal, completamente normal, cuesta, porque hay que hacer rehabilitación. Estaríamos hablando de un periodo que oscilaría entre los 3 y los 6 meses para estar completamente normales. Pero el paciente no está muy invalidado. Ya digo que se va a su casa caminando de manera independiente con bastones. Y después de este proceso de estos meses en los que ya el paciente de edad avanzada puede hacer vida activa y prácticamente normal a la que llevaba anteriormente. Sí, esta es una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen los pacientes. ¿Qué tipo de vida voy a poder llevar? Y es bastante normal, sobre todo porque partimos de una situación muy deteriorada previamente por la artrosis. No es absolutamente normal, hay algunas restricciones que el paciente tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, los pacientes con prótesis de cadera, que son los que más restricciones tienen que tener cuidado con algunas posturas en las que flexionan mucho la cadera, con la postura de cuclillas y con la postura de cruzar las piernas de manera pronunciada. Esas dos posturas deben evitarse especialmente los 3 primeros meses. Los pacientes con prótesis de rodilla no tienen posturas prohibidas, pero es verdad y hay que avisarles que es raro que consigan arrodillarse en el suelo sin dolor. No es que esté prohibido, los que lo consigan hacer pues pueden hacerlo, no le va a pasar nada a la prótesis, pero es frecuente que van a tener esa limitación. Quitando estas limitaciones, que no son un resumen, son las únicas que hay, de rodilla y cadera, también desaconsejamos la práctica de la carrera, de los deportes que implican carrera, porque aceleran el desgaste de la prótesis. Se puede correr de manera puntual, si un niño pequeño va a cruzar la calle y hay que detenerle, si se me está escapando el autobús, se puede correr con una prótesis de rodilla o de cadera, la prótesis va a responder, pero efectivamente, si la someto todos los días a media hora de footing o de running, como se dice ahora, pues la prótesis va a durar menos. Por lo demás, el resto de las actividades de una vida sedentaria se pueden hacer, incluso de una vida deportiva suave. Se puede jugar al golf, se puede hacer senderismo, no hay ninguna limitación para hacer natación o bicicleta, por ejemplo. Es decir, que la vida es bastante activa. Y bueno, como comentaba antes, las prótesis en ocasiones hay que hacer recambios, con lo que las prótesis no son para siempre, ¿verdad? Efectivamente. Llevamos ya muchos años poniendo prótesis de rodilla y de cadera. Es una conquista de la medicina y de la cirugía de aproximadamente los años 60 y muchos de los implantes que se pusieron en aquella época ya se han desgastado. Muchos pacientes me preguntan si no hay alguna prótesis nueva que dure eternamente y no, es imposible, cada vez duran más, pero no tenemos que perder de vista que es una máquina y efectivamente las máquinas llega un momento que se estropean. Aproximadamente unos 15 años para una prótesis de rodilla y aproximadamente unos 20 o 25 para una de cadera. Esto quiere decir que para muchos pacientes mayores
mayores les va a durar el resto de su vida, pero para otros no. Y efectivamente, pues es una cosa de mi práctica clínica habitual tener que recambiar prótesis que ya han fracasado, que se han desgastado por el paso de los años. Doctor, ya si le parece, para finalizar esta entrevista sobre la artrosis y sobre las prótesis, me gustaría saber un poco un caso que se suele dar, no sé si alguno de sus pacientes se lo ha manifestado, el dolor que se produce en las prótesis tras la colocación de una prótesis. ¿Por qué se produce este dolor en ocasiones? Es una pregunta frecuente. Como hay muchísima gente con prótesis, hemos hablado de unas tasas de éxito muy elevadas, aunque las tasas de fracaso sean pequeñas, al haber tanta gente con prótesis, pues en nuestras consultas vemos pacientes con prótesis que no van bien y están produciendo dolor. Es difícil el estudio de un paciente con prótesis, hay que someterle a muchas pruebas para ver en qué está fallando la máquina, exactamente igual que un coche, ¿no? Ver cuál es el problema mecánico que está produciendo dolor. A veces se lleva semanas en los estudios, muchas pruebas, a veces hay que tomar incluso muestras de dentro de la prótesis. Es un proceso largo y que requiere, desde luego, que sea llevado a cabo por un especialista en cirugía protésica para detectar el fallo exacto del implante y poder actuar. Lo que a veces es sencillo, como cambiar una pieza, a veces es complejo, hay que cambiar el implante entero porque no se colocó correctamente o no se eligió el diseño exacto para ese tipo de pierna del paciente. Y en general es un camino largo, pero que llevado a cabo por un buen especialista, pues también se puede aliviar a aquellos pacientes que han tenido la desgracia de ser los pocos que se han sometido a una cirugía protésica y no han mejorado. Pues doctor, podemos concluir que las operaciones de prótesis, de colocación de prótesis de cadera y de rodilla, en general son bastante satisfactorias para el paciente con lo avanzado que está la medicina, ¿no?, actualmente. Efectivamente, aproximadamente el 90% de los pacientes experimentan un alivio muy grande del dolor y una recuperación de su vida y de su calidad de vida, que es lo más importante, previa a la aparición de la artrosis. Ha sido catalogada por el British Medical Journal, que es una revista muy prestigiosa, la cirugía protésica, como uno de los grandes hitos de toda la medicina del siglo XX, comparable al desarrollo de los antibióticos, por ejemplo. Pues eso es todo, doctor. Muchísimas gracias, doctor Alonso Bau. Ha sido un placer tenerle en Radio Espacio en el Día Internacional de las Personas de Edad. Tendremos muy en cuenta los consejos de un experto como usted para llevar una buena calidad de vida en edades avanzadas y cuidar nuestra propia salud para prevenir problemas de cara al futuro. Hasta otra ocasión, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.